Continuamos en este Acortando Distancias, mitad de semana, día miércoles. Te damos la bienvenida si recién te incorporás a este programa que te hace compañía hasta las 6 de la tarde. A continuación vamos a presentar al equipo hermoso que conforma la Red Sanar para hablar de un tema muy especial, el afrontamiento del sufrimiento y de las crisis en el ser humano. Formando parte de los 12 pasos que la Red Sanar da en sus diversos talleres para poder tener una salud y un bienestar integral en la persona, una salud armónica en la persona para ir hacia adelante siempre en la vida. Para ello vamos a presentarla a Alicia. Hola Alicia, uno por uno. Y son unos cuantos los integrantes en el día de hoy. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. Bien, contenta acá con otras voluntarias, formando el equipo, como siempre, y esperando a ver si el doctor viene. Creo que sí, que va a estar, aunque sea un ratito. A ver si viene o que no viene. Para mí está probando a ver si ustedes pueden largarse solitas. Puede ser. Que seguramente lo van a hacer excelente. Mientras esperamos, vamos charlando. Gracias, Alicia. Voy a presentarla a Aide, que también nos acompaña asiduamente en este espacio. Aide, ¿cómo estás? Bienvenida también a esta charla. Hola, buenas tardes, Vero. Buenas tardes, gente de Radio María. Feliz de volver a acompañarlos, la verdad que aquí estoy para dar una mano y acompañar. Gracias. Muchas gracias por estar. Y también incorporamos a Miriam, que no sabíamos con Mariana. Miriam, ¿será o no será? Era sorpresa en el día de hoy. Miriam, quien también es psicoeducadora. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Hola Verónica, hola a todos los oyentes. Bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Acá también tratando de llevar a cabo el afrontamiento de esta situación. El afrontamiento, que nos toca todo un tema. Todo un tema, ¿no? En la Red Sanar. Miriam, ¿de dónde sos vos? ¿Sos de Buenos Aires? Sí, de San Justo, La Matanza, y aparte, bueno, trabajo en el instituto como voluntaria en la formación de los futuros psicoeducadores. Qué bueno. Miriam, empezamos con vos, porque te veo con ganas de empezar. ¿Qué es el tema del afrontamiento? ¿Cómo lo podemos situar en medio de los 12 pasos? ¿Y cuál es su importancia? Y el afrontamiento es esa decisión que podemos tomar en nuestra vida de comenzar a exponernos en forma consciente, con total libertad, a esas situaciones que por ahí nos provocan cierto grado de ansiedad, o ese objeto que nos provoca alguna ansiedad, alguna fobia, algún miedo irracional, y que generalmente nos dispara el estrés, ¿no? Digamos, es esa decisión, porque es una cuestión de decisión, de decir, acá estoy y comienzo a amigarme con esa situación, con esa digamos, objeto que me provoca ese miedo. Es un paso que la red nos propone para que en forma consciente y gradual podamos ir amigándonos con aquello que nos provoca una fuente de estrés, de miedos irracionales, fobias, pánicos. Digamos, es una manera que nosotros proponemos desde la red amigable de comenzar a afrontar esa situación. ¿Se entiende? Muy bueno. Se entiende perfectamente, Miriam. Ahora le pregunto a Alicia. Alicia, ¿cómo nos damos cuenta que necesitamos afrontar estas circunstancias tan claramente como nos decía Miriam? ¿Cómo nos damos cuenta? Si aparece un miedo irracional, si aparece quizás alguna fobia, si ante las crisis o los problemas de cada día tengo cierta sintomatología como la que acaba de describir Miriam. ¿Es ahí por donde tengo que ir descubriéndome qué me pasa a mí primero, Alicia? Algunas personas se dan cuenta que tienen un miedo irracional a determinada situación y cuando empiezan a ir a los nodos y empiezan a escuchar y a ver, se les puede hacer notar que es un miedo irracional que provoca malestar, que provoca angustia y que eso se puede solucionar. Se puede solucionar por medio de distintas estrategias, una de las cuales es el afrontamiento. Ahora, yo mientras pensaba en el tema de hoy, pensaba esa pregunta, Verónica, que vos tantas veces nos haces en los temas,
del tiempo Sí. que va a llevar. Y esto Sí. tiene que ver también que nosotros tenemos que adecuar esas tareas de afrontamiento a una cantidad de factores. Lo que puede hacerle bien un afrontamiento hecho de determinada manera puede ser muy útil para una persona y no para otra. Así que eso también lleva su tiempo y que tiene que ser con mucho cuidado el tiempo en que la persona se expone, no exigirle desde el principio. A veces uno se ríe de ciertos temores, ¿no? De personas a cosas tan simples como decir, bueno, una cucaracha nos puede dar asco, pero miedo, ¿por qué miedo? Y sin embargo hay personas que realmente le tienen miedo, o a los ratones, o a los perros inclusive, y personas que a lo mejor no tuvieron nunca una experiencia mala con alguno de estos bichos, ¿no? Entonces, ir viendo muy de a poco, muy en forma escalonada, muy de forma gradual, y hacerle ver que no es una vergüenza tener ese temor, que en realidad muchos tenemos algo de eso y a veces justamente por vergüenza lo callamos, no decir una cucaracha, ¿no? Pero Sí. bueno, ir afrontándolo muy de a poco, pero junto con eso va la parte de la psicoeducación, porque esto está formando parte de la psicoeducación, estas estrategias del afrontamiento. Y a su vez Es la va a cierto. ayudar a esa persona a reconocer su pensamiento y estamos ahí trabajando con los pensamientos y la reestructuración. Digo esto para que se vea cómo está todo encadenado, cada uno de estos temas que vamos tratando los 12 pasos. Es cierto. Aide, nos hablaba Alicia de la vergüenza que le da a algunas personas de admitir que, por ejemplo, le tienen fobia a las cucarachas, porque es muy común esto, a las arañas, o que no pueden ver, no sé, a veces los pájaros o unas palomas, tan común, ¿no? Algunos bichos, por nombrar algunos. Y uno dice, yo no lo nombro porque la verdad que me da mucha vergüenza, ¿no? Y esta es la clave para poder empezar a sanar, digo, Aide, poder admitir que uno tiene mucha vergüenza de poder verbalizar, expresar esto? Sí, seguramente nosotros en la red se trabaja mucho lo que es la aceptación. Entonces aceptar de que le estamos temiendo a ciertas situaciones o que de pronto no queremos ver que también, no solamente con algunos animalitos, sino con situaciones conflictivas que se nos presentan en la vida y las vamos escondiendo bajo la alfombra. Y no queremos enfrentar de que tenemos esa situación y que hay que afrontarla para poder resolverla, porque si no siempre va a estar en la mochila, ¿no? Y es todo un proceso, así como cuando hablamos de afrontamiento, estamos hablando de esfuerzo, es algo que tenemos que poner la camiseta y reconocer que tenemos ese miedo o que estamos negando ese problema que nos está pasando, reconocer, aceptar que está y lo tenemos que resolver. ¿Cómo? Es paso a paso. No es que yo hoy decido y ya lo solucioné. Hay pasos para llevar adelante. Generalmente no se hace solo, a veces se hace a través del grupo, siempre acompañado, pero poco a poco, con esfuerzo, se va logrando el afrontamiento o también la exposición, ¿no? O sea, exponerse. Así como Alicia mencionaba lo de la cucaracha, yo llegué a aplicar lo que era el paradigma de Ellis, inclusive con las cucarachas. Y por hoy ya no le echo flick directamente, sino que puedo llegar a hacer algo como para decir, bueno, la saco de donde está y la llevo al jardín, o la llevo al pasto, la llevo a otro lado, porque tiene tanto derecho como yo. Pero... ¿El paradigma de qué? Perdón, Aide, que no entendí. ¿El paradigma de qué aplicaste? Que no se el de entendió. Ellis. El paradigma de ¿Cómo Ellis. es? ¿De qué El se paradigma trata? de Ellis lo utilizamos en el segundo taller, se implementa y después se va aplicando en el día a día, que justamente nos cuestionamos a ver si lo que estoy pensando, si lo que estoy sintiendo es tal cual, porque son pensamientos distorsionados los que tengo, tenerle miedo a una cucaracha. Y con ese paradigma de Ellis, justamente afrontamos y nos preguntamos, ¿es cierto?
lo que estoy pensando? ¿Es 100% seguro que esta cucaracha viene a mí para lastimarme? No. Entonces, con ese paradigma salimos de o sea, lo aplicamos en reestructuración cognitiva, salimos de esos pensamientos distorsionados y entramos en lo que sea nuestro conocimiento indirecto, es decir, reflexionamos en la situación, autoevaluamos, nos autoconocemos a través de él. Está bueno, la gente realmente lo va aplicando, es para aplicarlo en el día a día, digamos. Está bueno eso, gracias Aide. Vamos a hacer una pausa musical porque está planteado el programa del día de hoy. El tema es el afrontamiento de muchas circunstancias que te cuestan y mucho, y a veces te da vergüenza de poder manifestar esto, de poder decirlo. Y a veces esto arrastra a muchas circunstancias de años. Vamos a conocer en la voz, en el próximo bloque, del doctor Roberto Re, médico psiquiatra, cómo esto se puede llevar adelante, además de todo el aporte que estas 3 psicoeducadoras hoy, Miriam, Alicia y Aide, nos están aportando en este miércoles. Ya venimos. Un mensaje de esperanza y amor. Vamos a presentar al doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra, director de la Red Sanar. ¿Cómo está, querido Roberto? Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes, Verónica. Tengo dificultad con internet. A ver si está Alicia por ahí. Sale bien, ¿eh? ¿Sí? Le decimos que está saliendo perfecto, se lo ve muy bien, como de costumbre. Bueno. Así que adelante nomás, doctor, porque mientras esté más o menos funcionando internet, lo aprovechamos, ya que está acá asomado en la tarde. Doctor, las chicas que nos decían y nos contaban qué es más o menos el afrontamiento, hay personas, nos decían que les cuesta muchísimo por ciertos miedos irracionales, pensamientos que giran en bucle, pensamientos rumiantes, salir de ahí para poder afrontar lo que les pasa, ¿no? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? ¿Con qué sintomatología esta persona para poder hacer un trabajo de salida? En realidad, el afrontamiento es uno de los aspectos centrales que acompaña siempre a la terapia cognitiva, y por eso la psicoterapia cognitiva conjuntamente con el afrontamiento van juntos. Y la red justamente enseña a afrontar los riesgos y afrontar las vicisitudes que generan muchas veces estados de miedo, estados de fobias, estados en donde la persona no se anima a confrontar con la adversidad, y esta adversidad lo sumerge en un estado muchas veces de huida hacia no poder afrontar exitosamente con la dificultad que tiene. Por eso es tan importante, en forma gradual y sobre todo con un criterio amplio hacia la libertad, elegir el día, la hora y las circunstancias en donde con esa dificultad, que generalmente es miedo, y muchas veces el miedo paraliza, otras veces el miedo hace que huyamos, muy por el contrario, hay que vencer el miedo afrontando y confrontando con la dificultad. Así, aquella persona que tiene miedo a subir al ascensor no tiene que subir por la escalera, va a subir por la escalera en la medida que se vaya preparando para que un día, una hora determinada pueda subir al ascensor. Por eso el afrontamiento primero tiene que ser gradual. En segundo lugar, el afrontamiento siempre tiene que ser libre. La persona tiene que decidir en libertad afrontar esa dificultad. Y, por supuesto, para eso tiene que previamente hacer imaginería. Imaginería significa, sin subir al ascensor, significa pensar que un día, a una hora determinada, voy a subir al ascensor, voy a cerrar la puerta, y aunque sea esa primer experiencia, voy a hacer subiendo el ascensor un primer piso. Me bajaré del primer piso con alegría, y otro día buscaré una circunstancia similar, totalmente relajado. Por eso la relajación
Por eso la terapia confrontativa y especialmente cognitiva comportamental, conjuntamente con el afrontamiento, va a hacer que a otro día, a otra hora, pueda subir nuevamente por el ascensor y ya no solamente el primer piso, sino un primero, un segundo, un tercer piso en forma gradual. El miedo al ascensor se vence, el miedo a subir a un avión se vence, el miedo a confrontar con la calle y cruzar un semáforo se vence, pero para eso tenemos que tener este aspecto tan importante del afrontamiento claro, el afrontamiento siempre gradual, en libertad y previamente con una imaginería en donde la persona se ve en esa situación y ha elegido libremente poder realmente superar esa determinada adversidad, esa determinada limitación. Y en última instancia se trata de que ha elegido ser libre, ha elegido dejar de ser esclavo de un miedo o una determinada situación. Ah, doctor, qué interesante esto, ¿no? Yo querría llevarlo a un caso clínico concreto, porque, ¿sabes qué? Conozco mucha gente que le tiene miedo de subir al ascensor, porque no, a ver si el imaginario, no, yo subo por la escalera, a ver si se cae, es lo que te pueden llegar a esbozar, pero debe ser muy feo interiormente pasar por este tipo de circunstancias de este miedo irracional. Me gustó mucho el paso a paso. Primero, en forma gradual, no va a ser de un día para otro. Segundo, ojo, nadie te puede decir, porque esto ha pasado y lo vi yo con mis propios ojos, pero vení acá, y arrastran a la persona al ascensor, a la puerta de la... Vení acá, si no te pasa nada. Esto es absolutamente contraproducente, ¿no, doctor, para la salud de la persona? Totalmente contraproducente y puede generar un trauma psíquico de imprevisibles consecuencias. Sin lugar a duda, hacerlo de esa forma no es lo adecuado. La persona es en su propia dignidad muy sensible. Por lo tanto, esa persona, respetando su dignidad, respetando su miedo, pero psicoeducando previamente, por eso la psicoeducación previa es fundamental, después la relajación, después la respiración, conjuntamente con la psicoeducación, conjuntamente con la terapia cognitiva comportamental, persuadiendo siempre, pero nunca obligando. La persuasión es el camino. A partir de ahí, decirle a la persona que es posible vencer el miedo, es posible vencer la adversidad, es posible vencer la esclavitud irracional. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría, en el 99% de los casos, siempre ese miedo es irracional. Vencer ese miedo irracional siempre con un criterio que tiene que ver con la razón. Y para eso sirve un principio fundamental que viene de la filosofía, allá lejos y en el tiempo de Sócrates, aquel sabio filósofo griego que nos enseñó que solo sé que no sé nada. Es decir, solo sé que no sé nada quiere decir de que lo que tengo incorporado en mi mente puede ser un trauma, puede ser un miedo irracional. Y entonces ese miedo lo voy a vencer haciendo una pregunta fundamental, filosófica y profunda. ¿Será cierto de que me va a pasar algo en el ascensor? ¿Será cierto que me va a pasar algo en el avión? ¿Será cierto que me va a acontecer algo cuando esté encerrado o cuando cruce la calle? Evidentemente, esa pregunta es fundamental. Y la inmensa mayoría de las veces, como tantas veces decimos en la red, el 95, 97, 98% de lo que nosotros vemos que las personas ansiosas piensan, nunca les va a ocurrir en la vida. Por eso esto tiene que ir asociado a un afrontamiento filosófico, conceptual, educativo. La irracionalidad debe ser vencida solamente con la racionalidad. Solo sé que no sé nada. Estoy seguro que el ascensor se va a caer, estoy seguro que el avión se va a caer, estoy seguro que un vehículo me va a atropellar. Bueno, a partir de ahí surgen todas las estrategias posibles.
Una pregunta más, doctor, antes de ir al gran equipo que hoy tenemos, con Aide, con Alicia y con Miriam. La terapia cognitivo-conductual, ¿qué diferencia tiene con la terapia convencional? Si nos puede aclarar, por favor. Bueno, la terapia cognitiva justamente tiene que ver con el conocimiento. Cognitivo es una raíz latina que en última instancia viene de la toma de conciencia que el conocimiento nos da. Conocer es un acto que tiene que ver un poco con la conciencia, facultad del espíritu, que asumida conjuntamente con la educación van a amalgamarse conciencia educativa conjuntamente con la experiencia, en este caso racional. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que van generando traumas y van generando miedo sobre todo, no pueden discernir entre lo irracional y lo racional. Por eso la terapia cognitiva, que es una terapia del conocimiento, nos permite confrontar y luchar con base de un principio racional cierto, para vencer los principios irracionales. Cognitivo significa justamente eso, entender que tenemos que crear habilidades para la lucha frente a la existencia, pero siempre en base a un principio fundamental que es la realidad y la lógica, y no la irrealidad y la ilógica. Por eso es tan importante acceder a la terapia cognitiva y distinto de las terapias que pueden ser muy útiles y respetamos para otro tipo de problemas como pueden ser los conflictos internos, los conflictos en realidad que pueden tener que ver con los vínculos, que pueden tener también con otro tipo de circunstancias y que hacen necesario otras terapias de otro tipo de técnicas como pueden ser el psicoanálisis, como pueden ser otras escuelas gestálticas, etcétera, en donde se trabaja el conflicto desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Para los trastornos de la ansiedad, fobia, pánico, depresión, en la inmensa mayoría de los casos, la escuela psicológica de base real y sobre todo de base cognitiva suele ser mucho más práctica, mucho más realista y por otro lado mucho más corta, porque la cortedad permite que cuando uno con pizarrón y tiza haga un planteo siguiendo la hoja de ruta que se hace en la red Sanar, usando esa hoja de ruta, usando esos pies para el desafío, rápidamente uno hace un planteo casi racional, siguiendo que una lógica tan importante casi como la matemática, que 2 más 2 es 4. Es decir, las técnicas cognitivas, igual que la matemática convencional, es racionalidad pura. Tenemos que huir de los pensamientos mágicos, de los pensamientos irracionales, y tenemos que adherir a los principios básicos de la lógica, no solamente en la matemática, sino también en el pensamiento. Tenemos que aprender a pensar en base a la racionalidad. La lógica que aprendemos en la escuela primaria y secundaria sirve, y justamente profundizando esa lógica vamos a tomar conciencia de lo que es la terapia cognitiva comportamental. Gracias, querido doctor. Pregunto, Aide, Miriam o Alicia, ¿superaron mediante este método algún miedo irracional? Ustedes mismas, que levante la mano si Alicia, Aide o Miriam han sido objeto positivo de este paso a paso que describía el doctor. ¿Alguna de ustedes tiene un testimonio personal o de alguien muy cercano? No, dale. ¿Aide? Todo tuyo, Ali. Yo ya medio como que conté el de la cucaracha. Bueno, ejemplos hay un montón, sí. Y personales también. Se puede tomar conciencia lo de la cucaracha o alguno de estos bichos que decimos que le tenemos como aversión, pero que también nos causa malestar, ¿no? Y sí, se puede, uno empieza a razonarlo en el momento que lo ve
sabemos que lo que nos da es asco, pero que no nos va a pasar nada, y lo vamos superando. Pero se ven casos que son increíbles, ¿no? A mí me pasó con otra persona de estar en un bar al aire libre, y esta persona le tenía fobia a las plumas, a los pájaros. Y estábamos ahí al aire libre, en una vereda, un lugar re lindo, y yo veo un picaflor y se me ocurre decir, ay, mirá qué hermoso ese picaflor o ese pájaro, no sé qué habré dicho, pájaro habré dicho. Y se levantó, se cayeron todas las cosas de la mesa, otras personas se pararon también porque no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, realmente se siente un malestar muy grande, y sabemos que se puede razonar, que es sentido común, que qué puede hacer un pájaro o la cucaracha, más allá de lo que nos puede provocar asco. Bueno, la agarremos hacia afuera, o lo que sea, o que la barra otro, pero no nos ponemos como histéricos en alguna forma para poder zafar de la situación. Pero es muy común. A los perros también es muy común. Muy común. Miriam, te pregunto si tenés algún testimonio primero, y segundo, si, según lo que escuché del doctor Roberto y de ustedes, este afrontamiento se hace en comunidad, es decir, ¿necesitamos de la ayuda de los otros, de nuestro entorno? Sí, lógicamente, Verónica, que necesitamos de la ayuda de los otros, pero también, como bien dijo el doctor, es algo consciente, es un proceso interno, personal, donde uno en primera instancia, como a cualquier emoción, hay que ponerle primero el nombre, reconocerla, y a partir de ahí es posible esto de poder afrontar, ¿no? Esto de poderse exponer gradualmente, en forma dinámica, a estas situaciones u objetos que nos provocan miedo. El miedo, como cualquier emoción que nos atraviesa, es instantánea, se produce ante algún evento, ante alguna situación, ante algún estímulo, y nos cuesta ponernos en modo racional. En líneas generales, el miedo nos da, como digamos, las reacciones, o salgo corriendo o me paralizo en algunos casos, es de acuerdo a nuestra historia personal, ¿no? Cómo hemos logrado afrontar esa situación. Es posible trabajarlo interiormente, y es conveniente trabajarlo en una psicoterapia, ya sea individual o grupal. Pero es importantísimo, como bien dijo el doctor, que es uno de los pasos que nosotros pregonamos, digamos, dentro de la red, poder trabajar con la psicoeducación y con esas técnicas de relajación que nos van a dar la posibilidad, esos segundos, de poderlo trabajar interiormente, y a través, por ejemplo, de de trabajar nuestra respiración, inhalando y exhalando, uno puede ir bajando esos niveles que se nos producen de miedo, y poder recién a partir de ahí objetivar ese objeto o esa situación que nos produce miedo, ¿no? Sí, claro. Y personalmente... Doctor, lo que está diciendo... perdón, Miriam, que quiero hacer un paréntesis acá. Doctor, lo que está diciendo Miriam de lo que sube, en realidad químicamente lo que sube, que es el cortisol, por ese miedo irracional, químicamente se transforma, ¿no? Claro, el cuerpo, totalmente doctor, de acuerdo. La química del cuerpo. Totalmente de acuerdo, Verónica. Lo que sube es el cortisol, justamente eso es lo que provoca el distrés, y entonces la persona aumenta el nivel de ansiedad y los miedos. Por eso es tan importante el otro aspecto de la contención que también mencionó muy claramente la compañera, y que es lo grupal que usted preguntaba. Por eso lo grupal permite también confrontar en grupo. Es decir, es como el aula, es como cuando vamos a un coordinador que tiene, un docente que tiene 40 alumnos. Es decir, una cosa es el alumno solo, frente a frente con el coordinador, con el maestro, con el educador, y otra cosa es cuando los grupos de 6, 8, 10, 12, 15, 20, 40 personas pueden confrontar, y la experiencia grupal también ayuda. Cuando vemos que el otro también puede salir adelante, nos ayuda a animarnos, porque si el otro puede, ¿por qué no puedo yo? Si el otro hace un razonamiento racional, si el otro confronta con esa adversidad determinada, que puede ser en un caso una adversidad y en otro caso otro, pero
entonces me animo grupalmente. Es decir, cuando el dolor se comparte es mucho menos doloroso, y cuando las dificultades se comparten también nos animamos mucho más fácilmente a decir, si el otro puede, ¿por qué no yo? Si es un problema humano, porque el otro lo resolvió, ¿por qué no lo voy a resolver yo? Por eso es tan importante que el sistema educativo gratuito y grupal de la red es una verdadera escuela para la vida, y se hace en grupos siempre, en grupos interrelacionales de personas que están en un entrenamiento adecuado con un coordinador que en última instancia eso es un maestro que ayuda a salir de las dificultades, con preguntas, con respuestas, con preguntas que hacen también los alumnos y con respuestas que también no solamente da el coordinador, sino también los alumnos. Sí, doctor, esto de preguntar qué pasa con este pensamiento, cuál es el fin de este pensamiento irracional, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar si me subo al ascensor, por ejemplo? ¿Eso sería lo que la persona tiene que trabajar como pregunta interna? Claro, es decir, estoy seguro que se va a caer el ascensor, estoy seguro que me voy a quedar encerrado en el ascensor, estoy seguro que no va a venir nadie a auxiliarme, estoy seguro que no hay una vía de escape que todos los ascensores tienen para poder salir en caso de que se obture la puerta. Y entonces estoy seguro, porque si yo sé que el ascensor tiene una puerta de salida, si conozco que determinado ascensor de tal modelo tiene una determinada vía para escapar, evidentemente voy a ingresar con mucho menos miedo que si desconozco cuál es la vía de salida en caso de un bloqueo. Por eso la educación es elemental. Si yo conozco cuál es la vía de salida del ascensor, evidentemente voy a entrar con menos miedo, y a su vez me voy a empoderar de que si algo me ocurre, voy a poder activar la vía de escape. Y además voy a activar otras vías de escape, como pueden ser personas que pueden transitar, como puede ser un solo piso. Si llega a cortarse el cable, un solo piso no es lo mismo que caer del 24 piso al suelo. Por eso lo voy a hacer en forma gradual, sistemática y ordenadamente. Bien, doctor, y Aide, Alicia y Miriam, es un placer haber tenido a todo un equipo entero aquí en el programa para hablar de este tema tan importante. Forman parte de este itinerario que estamos haciendo en estos programas de los 12 pasos para un bienestar integral dentro de la red Sanar. Gracias a Miriam, gracias a Aide, gracias a Alicia y gracias, doctor. Nos encontraremos el miércoles que viene, si Dios lo permite. Muchas gracias. Gracias.